Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Joaquín Gálvez Sauras, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Bienvenido a este programa. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Teniendo en cuenta las idas y venidas de los últimos meses, de las últimas semanas, de los cambios de legislación, de las reformas, si tenemos que valorar la salud de la justicia española ahora mismo, ¿qué nota le ponemos? ¿Cómo la valoramos? ¿Goza de buena salud o está un poco tocada? Bueno, todo depende desde el punto de vista en que se mire y sobre todo según con qué se compare. Como poder del Estado somos el poder más valorado. Me gusta siempre recordarlo por encima del legislativo y del judicial, y del ejecutivo. Lo dije el otro día, el 70% de los españoles consideran que su última posibilidad para la defensa de sus derechos es el poder judicial. La salud de la justicia es muy distinta según qué lugar de España. En Navarra probablemente sea uno de los mejores sitios en donde funciona la justicia. No en balde, en el año 2022, el año pasado, hemos tenido las mejores tasas de congestión y de pendencia, es decir, las más bajas congestión y la más baja pendencia. Eso no quiere decir que sea baja, lo que quiere decir es que en otros sitios es mayor. Entonces, bueno, también por eso digo que depende de cómo se mire y desde qué punto de vista se mire. Ahora enseguida vamos a hablar de las necesidades, de los recursos, bueno, cómo están los juzgados ahora mismo en la comunidad foral. Pero si usted tuviera que volver a empezar de cero, ¿volvería a estudiar Derecho? ¿Se volvería a meter en una carrera judicial? Sí, sin duda. A mí mi carrera judicial me gustó la carrera de Derecho y sí, yo sin duda lo repetiría, pero vamos, no tengo la menor duda. ¿Cuántos años lleva trabajando? Pues en este momento llevo en Navarra, 37 años va a hacer, 37 años, un año en Tafalla y el resto en Pamplona. No he estado destinado yo más que en Navarra. ¿Y cuál ha sido el momento más complicado de su carrera judicial? Ha habido varios momentos complicados, pues desde el punto de vista profesional, vivencias que he tenido en juego de instrucción, donde estuve varios años, entonces situaciones que son muchas veces son dolorosas, son tristes, que son momentos duros, personalmente son momentos duros. Yo creo que me quedaría con ellos más que con otras casos o causas en los cuales nos ha costado en órganos colegiados o en un órgano unipersonal. Me ha costado mucho decidirme qué hacer en algunos supuestos. Pero ya no son personalmente casos duros, sino que son, ya digo, más bien profesionalmente. ¿Y, relacionados con alguna temática en concreto? Bueno, ¿algo que nos pueda contar? Bueno, en este momento, pues desgraciadamente tenemos un gran auge de los delitos contra la libertad sexual y en el órgano que en este momento estoy, el órgano que presido, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, nos corresponde ver los asuntos con los procedimientos juzgados por la Audiencia Provincial con penas superiores a 5 años de prisión, los recursos de apelación. Y en este caso, puedo decirle que bastante más de la mitad, un 50 tantos, un 60% de los procedimientos son delitos contra la libertad sexual y le puedo asegurar que son sumamente desagradables, además de repetitivos. ¿Y han evolucionado esos datos que llevan de esta manera a plantear situaciones que vivimos aquí en Navarra, que no estamos hablando de otras comunidades ni de otras provincias, sino aquí en casa? Es un mal generalizado en toda España, son un aumento de los delitos, en algunos casos exponencial, como está sucediendo con la violencia sobre la mujer, y a Dios, delitos contra la libertad sexual que tienen varios
componentes, varias modus operandi muy diferenciados, porque tenemos los que son en el ámbito más que familiar, digamos, domiciliar, en el mismo domicilio, porque no necesariamente tienen que ser parientes o familiares la víctima y el autor del delito, y le tenemos luego el que es producto de, digamos, en algunas ocasiones, pues o del alcohol o de otras sustancias o de la noche. Y no me refiero a la víctima, sino me refiero muchas veces también al autor del delito. Sí, porque tenemos datos muy recientes. De hecho, usted consideraba alarmante ese incremento. Estamos hablando de un 40%. Un 40% de asuntos en los juzgados de violencia sobre la mujer, y sí que nos ha llamado bastante la atención concretamente los datos que surgen de los juzgados de Aoiz, que estamos hablando de un 140%. ¿Por qué ese dato es tan alto? Pues hombre, también hay que tener en cuenta que, por poner un ejemplo, si el año pasado, creo recordar algo de memoria, que los juzgados de Pamplona, el juzgado de Pamplona de violencia sobre la mujer tuvo 1.800 asuntos, el juzgado de Aoiz no llegó a 200. Con lo cual, si son 100 y pico asuntos, los porcentajes, a poco que se haya un incremento, pueden dispararse. La verdad es que 140%, es que es bastante más del doble, son exagerados ese aumento, y tampoco sé a qué obedece, pero ya digo que en un 40% más o menos es lo que ha crecido entre el primer semestre del año 2022 y el primer semestre de 2023, en general en toda España, incluida la subida de Aoiz. Me gustaría empezar hablando un poco precisamente de la ley del sí es sí. ¿Usted cree que es una buena ley a pesar de los datos? Hombre, más que calificar la ley, si lo que la ley pretendía era una cosa y ha conseguido la contraria, es evidente que una buena ley no es, que yo creo que será la finalidad. La ley, el que la ideó y el que la votó, la intención que tenía era pues agravar las penas, y yo creo que en ningún caso lo que pretendía era que las penas se rebajaran, y de momento llevamos 1.205 rebajas de pena, con lo cual en ese sentido podría decir que la ley no es una buena ley. Esa ley ha sido reformada posteriormente, ha sido reformada por una ley de 27 de abril último, la ley 4/2023, con lo cual, bueno, eso también indica que una buena ley no sería desde el momento en que casi todos los propias personas, diputados y senadores que la habían votado, luego la han ratificado. Claro, pero este goteo, ¿hasta dónde va a llegar? Porque parece que se modifican las cosas, pero luego vemos que el resultado no es así. Es que se ha modificado la ley y se puede modificar todas las veces que se quiera. Si una ley en algún momento determinado ha señalado para un tipo de delito una pena X inferior a la que se le puso, aunque sea superior posteriormente, esa siempre le va a beneficiar a la persona que esté cumpliendo la condena. Es decir, se siguen pidiendo revisiones de pena cada vez menos, porque claro, tienen que ser personas que las sigan cumpliendo la condena. Luego hay casos que son más populares o que son más mediáticos. Hace unos días conocimos pues precisamente la rebaja de ese año, la condena a uno de los integrantes de la manada en aplicación de esta ley del solo sí es sí. Y precisamente en una resolución judicial redactada, uno de ellos estaba usted, estaba Francisco Javier Fernández Urzainqui, estaba también Esther Erice. Ustedes explicaban que la reforma operada en la citada ley era más favorable. ¿Esto se puede explicar mejor en la calle? Hombre, más o menos se lo explico, porque además en este caso contamos con que la sentencia es del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo revocó la sentencia que había dictado la Audiencia Provincial de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia en contra de mi voto particular, que yo en el primer momento y otro compañero abogamos por considerar que se trataba de una agresión sexual cuando existía la diferencia y no era un abuso sexual, y que procedía a la condena que al final impuso el Tribunal Supremo, y el propio Tribunal Supremo dijo que la pena, para que se haga una idea, la horquilla que se les podía poner era entre 14 años, 3 meses y un día y 18 años. El Supremo dijo que no procedía la pena mínima, que procedía algo más, pero dijo textualmente en un límite muy cercano o muy próximo al mínimo. Y en vez de 14 años, 3 meses y un día, puso 15 años. Se rebaja la ley y ahora la horquilla ya no son 14 años, 3 meses y un día a 18 años, es 13 años a 18 años. Es decir, nosotros hemos entendido que muy próximo o muy cercano
15 años no lo es a 13. 2 años de prisión yo creo que es una diferencia sustancial como para que beneficie al reo. Es que los derechos son para todos, también son para el reo, y entonces cuando se dicta una ley pues hay que pensar también las consecuencias cuando además estaban advertido el legislativo por parte, entre otros muchos, del Consejo General del Poder Judicial. Señor Galve, esta resolución judicial contó con el voto particular discrepante de Esther Erice, que consideraba en su momento que en ningún caso procedía esa solicitud. Ustedes, cuando debaten un asunto como este, claro, al final tiene que salir un voto mayoritario que otro. Sí. Ustedes, estos asuntos que al final luego todos los medios de comunicación los vamos a llevar a la portada esos días, esas horas siguientes, ¿cómo tratan de articularlo? Porque ustedes interpretan la ley. Sí, lógicamente es una de nuestras misiones y una de las grandezas precisamente de la independencia judicial es que haya diferentes opiniones. En el caso además la magistrada Esther Erice era la ponente del procedimiento en esta revisión. Lo que pasa es que cuando ella se queda en una posición minoritaria, lo que dice la ley es que el presidente lo que tiene que hacer es nombrar otro ponente, que es el que se ocupe de redactar la resolución con el otro magistrado, con lo cual el resultado es 2-1, en este caso con un voto disidente, pero deja de ser ponente la persona que disiente, pero bueno, disiente como disentimos en otros procedimientos, pero vamos, de la manera más lógica, natural y pausada que se pueda imaginar. Al final, pues no estamos de acuerdo, pues intentamos llegar a un acuerdo, por supuesto, siempre en todos los procedimientos en los que hay diferencia de criterios. En algunos se ve desde el primer momento que no vamos a llegar a un criterio porque pensamos algo distinto, pero en otros, bueno, puede haber acercamientos e incluso los ha habido. Que alguien pensaba una cosa y luego terminad pues diciendo otra. O sea, o me han convencido o hemos convencido. O sea, fruto del diálogo podría haber sido el resultado contrario. En este caso concreto, en mi caso no. En mi caso no, porque yo desde el primer momento también tenía claro, en cuanto tuve el asunto, de que una pena de 15 años de prisión no se puede considerar cercana a una de 13. O sea, son 2 años de diferencia y para mí, pues si el Tribunal Supremo ha dicho que tiene que ser una pena cercana o próxima, pues yo en ningún caso hubiese accedido a mantener la pena. ¿Y cómo viven los jueces estar en el foco? Porque ustedes hacen pública esa resolución judicial, los medios de comunicación lo contamos y todo el mundo opina. También los ministros, también las ministras que han impulsado, en este caso, la ministra Irene Montero, han impulsado esa ley. Inmediatamente después, ella dijo que cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no respondía al mandato de la ley. ¿Usted cuando escucha esto qué piensa? Bueno, cuando escucho pues, de la persona que ha mencionado y de otras personas que también hacen comentarios, pero son personas que yo sepa no han estudiado Derecho y mucho menos pertenecen a la carrera judicial, obviamente, pues pienso que quizás tienen un desconocimiento bastante importante de lo que están hablando, probablemente, y que les ha llevado a hacer una ley precisamente que se ha demostrado que es equivocada, por lo menos en algunos casos, o que ha conseguido el efecto contrario. En cuanto a lo que opinen, pues bueno, pues la verdad es que cuando llevas ya muchos años, lo que puedan opinar, pues tampoco es una cosa a mí, por lo menos, lo que me importe mucho lo que puedan decir. La crítica, ya he dicho muchas veces que la crítica es sana, es buena, la crítica. Otra cosa ya que se llega al insulto personal, en lo que se llega en muchas ocasiones por estas personas. ¿Y lo de la separación de poderes ha cambiado algo? La sensación, sobre todo en la calle. Yo creo que la sensación que se tiene en la calle es la de que se intenta que no haya tanta separación de poderes. Se intenta, pues que, como se dice probablemente, arribar el ascua a su sardina y que pues cuanto más se controle la justicia o la administración de justicia, pues más posibilidades tienen algunos de que, o creen que tienen algunos de que se les pueda dar la razón en determinados procedimientos. Yo creo que esa es la sensación que tiene la calle, pero bueno, les puedo decir que hoy por hoy esa sensación es errónea, afortunadamente. Ya. Es verdad que estamos escuchando ahora hablar mucho, no sé si de la judicialización de la política o de la politización de la justicia.
Sí, estamos todo el día. Yo creo que más bien es la politización de la justicia lo que se quiere hacer, y sobre todo a costa de lo que está sucediendo con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es una situación que se ha calificado en muchas ocasiones de una anomalía democrática, y estoy totalmente de acuerdo. Hay dos partidos políticos que son los que le tienen en su mano desde el primer momento y lo siguen teniendo en su mano, que son los que suman 210 diputados, así de sencillo, son el Partido Socialista y el Partido Popular. Son los que tienen que llegar a un acuerdo, y si no llegan, pues porque tienen otros intereses o porque no tienen interés en llegar, por el motivo que sea. ¿Pero tan complicado es? Yo creo que no. Además es que en los acuerdos o los preacuerdos que ha habido durante años, que parece que al día siguiente se iba a crear el Consejo y de repente surgía siempre alguna situación que lo impedía, yo creo que eran buenos acuerdos para las dos partes, y me resulta triste tener que decirlo, que sean buenos acuerdos, es decir, porque como se considera, tienes de los que se consideran conservadores o los que se consideran progresistas. Entonces, bueno, pues me parece triste decirlo así, pero yo creo que eran buenos acuerdos, con gente buena. En fin, hoy están en el Congreso de los Diputados y no están hablando de eso, están hablando de otro lío más, que usted, no sé si con la ley en la mano, que usted que se la sabe bien, si cabe una ley de amnistía para los encausados del proceso en la Constitución. Yo, a título particular, diré, yo creo que la amnistía no cabe en la Constitución española de 1978, y no cabe porque el artículo 62 de la Constitución dice que no se prohíben, no están permitidos los indultos generales. Un indulto, y por supuesto un indulto general, un indulto es menos que una amnistía. O sea, los indultos individuales se producen, pues todos los meses vemos el boletín oficial del Estado, por unas causas muy justificadas, unas causas determinadas. Una amnistía que ni siquiera sea, o sea, delitos que ni siquiera se han enjuiciado, si a una persona le estás eliminando hasta el propio delito que ha cometido, aparte de un agravio comparativo con las personas que están cumpliendo condena en España o en otros países, yo creo que es una situación injusta, porque prácticamente se han producido actuaciones judiciales, actuaciones policiales que están diciendo que no eran delito, con lo cual quedan erróneas por parte tanto de los jueces como por parte de las policías. Y al final esto, claro, estamos hablando de legislar, estamos hablando de que quienes están hoy debatiendo quién va a ser presidente en los próximos años en el Congreso de los Diputados van a tener que tomar la decisión. ¿Quién va a estar ahí para decir si se puede o no se puede? ¿Los jueces? No, en teoría ahí estará el legislativo, y luego en última instancia podrá estar el Tribunal Constitucional. Pero los jueces lo que tenemos que hacer es acatar la ley. Si hay una ley de... evidentemente no creo que sea de amnistía, pero creo que le han denominado de alivio penal o alguna cosa similar. Pues bueno, si la ley, podremos, en su caso nosotros tenemos en nuestra mano proponer, si lo consideramos necesario, una cuestión de inconstitucionalidad, que estoy seguro que la propondrían en su caso a un partido político. Pero bueno, podríamos hacerlo, pero en todo caso la ley hay que cumplirla. Veremos a ver en qué queda todo esto. Saldremos de dudas más pronto que tarde. Señor Galve, nos estaba diciendo al principio de la entrevista que hay datos que aseguran que en Navarra, a la hora de sacar adelante los procedimientos, pues hay menos dificultades que en otras comunidades, pero usted sigue reivindicando también, lo lleva haciendo yo creo que aproximadamente 3 años, más espacio, porque ustedes ya en el edificio del tribunal, en el edificio de la audiencia, ya no cabe un alfiler más. ¿Le hacen caso o no le hacen caso? ¿Qué le dicen cuando no les vemos? De momento no han atendido a nuestras peticiones, pero bueno, yo aspiro y creo que conseguiremos, porque es cierto que necesitamos, ya digo, no un edificio nuevo, lo que necesitamos son espacios. Pero claro, nosotros tenemos una administración muy particular. Nosotros no podemos poner un espacio dentro de una casa de vecinos, porque necesitamos calabozos, necesitamos seguridad, necesitamos las 24 horas del día, en fin. Entonces necesitamos un espacio como muy especial, distinto a la que podría tener cualquier otro un local. Entonces, por eso lo que reivindicamos, porque lo necesitamos. ¿Y necesidad de incrementar plantilla?
Hombre, necesidad, nosotros pedimos todos los años, este año concretamente hemos pedido creo que 4 magistrados nuevos, se nos ha concedido, parece ser, porque todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el segundo juzgado de violencia sobre la mujer, que era una prioridad para nosotros. Y los otros nos vendría muy bien, por supuesto, porque la saturación de trabajo es importante. Ya dije el otro día que la media de España de jueces es de 11,7 por cada 100.000 habitantes y en Navarra es de 10,7. Un juez más en Navarra por cada 100.000 habitantes, con la población que tiene Navarra, nos supondrían pues 6,5 jueces más. Le aseguro que con 6,5 jueces las cosas funcionarían bastante mejor en algunas jurisdicciones. Claro, porque Navarra está en el segundo menor índice, ¿no? Solo por debajo de Castilla-La Mancha. Exacto, Castilla-La Mancha es el que está al 10,2 y, por ejemplo, tenemos provincias o comunidades autónomas como Asturias que tienen 15 magistrados por jueces y magistrados por 100.000 habitantes. ¿Y esa mejora de la que habla en algunas de las jurisdicciones, por ejemplo, en qué lo veríamos? Pues, por ejemplo, las más necesitadas en este momento son los juzgados civiles, los juzgados laborales y el mercantil, considerarlo separado de los juzgados civiles, fundamentalmente ahí, y por supuesto también órgano civil, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, que tiene 2.300 asuntos pendientes. Algunos casos que colean y que en las últimas horas también hemos escuchado, pues por ejemplo, desestimar, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso de Irabia Izaga contra la resolución que le obligaba a impartir educación mixta en primaria. Estamos hablando de primaria porque de momento bachiller tiene que seguir esperando. ¿Esto se veía venir? ¿Ustedes esto lo tenían claro desde el principio? Yo no pertenezco a la sala de lo contencioso, pertenecí en su momento, pero hace ya 9 años que no pertenezco a la sala de lo contencioso, con lo cual tampoco me atrevería a pronunciarme. Yo creo que hay dos cuestiones distintas y aquí la que creo que se ha resuelto es la de si procede o no que sea subvencionada la educación segregada. Yo creo que en este caso lo que ha dicho la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Navarra es que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso y el Tribunal Constitucional ha dicho que eso era lo que ha hecho el Gobierno de Navarra, que era constitucional, con lo cual yo creo que lo ha tenido fácil la Sala a la hora de resolver. Otra cosa es la otra cuestión que está subyacente todavía y creo que está también sub iudice, que es la de primaria, secundaria, bachillerato, es decir, si vale con haber empezado desde primaria o si tiene que haber empezado en todos los ciclos diferenciada. Creo le hablo de memoria, creo que eso es lo que está todavía pendiente de ser resuelto. Es que el abanico de todas las demandas y de todas las situaciones que llegan a los juzgados pues es enorme. Nos hablaba de un aumento precisamente en los delitos contra la libertad sexual y cómo están ahora mismo los delitos de odio y los delitos que puedan llegar de la mano del ámbito telemático, del ámbito de Internet. Los delitos de odio, la verdad es que hay muy poquitos incubados en Navarra, poquísimos. Yo en su momento concretamente he conocido uno en una querella que se interpuso de un partido político a otro, nada más. Es lo único que vimos, que se archivó por considerar que no existía el delito de odio y... En cuanto a los delitos telemáticos, ese sí que son delitos que están en auge y que además yo creo que son tecnologías que están llevando a la comisión de otros delitos, tanto de estafa como de delitos contra la libertad sexual, por accesos demasiado fáciles a dispositivos telemáticos que yo creo que no, a determinadas edades no se deberían de producir. Hoy he leído algún medio de comunicación que incluso a los 8 años de edad están algunas en la media de están teniendo acceso las personas a pornografía. Claro, luego está la parte de la investigación. ¿Qué tal la profesionalidad? ¿Qué tal de recursos andan nuestros cuerpos policiales para que acompañen precisamente a la instrucción de un caso concreto? Yo creo que bastante bien, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, Policía Foral e incluso la Policía Municipal, que también tiene una actuación bastante más
relevante en actuaciones judiciales de las que tienen otras policías municipales, o prácticamente el resto de las policías municipales en España, cuentan con los medios necesarios y con gente de muchísimo nivel y muchísima capacidad para investigar. Otra cosa es que muchas veces los asuntos sean complicados de investigar, con el que comete un delito en muchas ocasiones ya se procura que sea difícil el que se le descubra, no siempre, pero ya les digo que cuanto medios personales y materiales, me imagino que como nosotros, cuando se les pregunta a ellos dirá que les falta gente, me imagino. Entonces, pero bueno, en cuanto a capacidad no me cabe la menor duda que la tienen. Señor Galve, empezábamos la entrevista preguntándole si volvería a estudiar Derecho, si volvería a desarrollar su carrera profesional, y no sé si en el punto en el que está hay tiempo para pensar en la jubilación. ¿Cuánto le queda? Pues por poder jubilar, me puedo jubilar mañana. Nosotros, los jueces, nos podemos jubilar con 60 años cumplidos y 30 de servicios. A partir de eso podemos estar límite hasta los 72 años. A mí todavía me quedarían 8 años para la jubilación forzosa, que creo que no la voy a cumplir. No me siento con fuerzas para estar, pero bueno, de momento, para acabar el mandato, que me quedaría año y pico, siempre y cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial, porque si no, al no poder hacer nombramientos, pues seguiría de forma indefinida. Pues, a ver si le va a pasar como el defensor del pueblo aquí. Por ejemplo. Joaquín Galve, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su labor, y pase lo que pase, también habrá tiempo para disfrutar de lo que considere. Muchísimas gracias. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.